Si alguna vez hubo un lugar terrible para vivir, este pueblo entre montañas tiene que estar entre los peores. He estado aquí trabajando en la policía durante años, y créanme cuando digo que desearía poder irme. No es así de fácil. Al igual que una plaga, la extraña y podrida energía de esta ciudad debe ser contenida, y se necesita de todos nosotros para hacerlo. Y esa es la única razón por la que digo algo, para mantener alejados a todos los demás. No te diré la ubicación exacta del pueblo, pero sí te diré cómo reconocer que te has encontrado cerca de él. Viajarás por las montañas, a través de senderos sinuosos con muchos árboles. No habrá ningún edificio en kilómetros a la redonda, y es posible que su radio no funcione tan bien. Pero en un momento u otro, es posible que escuche un pequeño crujido si sintoniza un canal específico. 104.6 FM es la única estación de radio que puede escuchar en esta área, y es posible que desee escucharla mientras conduce en caso de que la situación sea más urgente de lo que cree. Sin embargo, si todo lo que escuchas es música crepitante y las voces de cualquiera de nuestros dos locutores en disputa, lo siguiente que verás en tu viaje será una pequeña parada de descanso con una sola bomba de gasolina. Puedes detenerte y llenar tu tanque si lo deseas, pero no te molestes en entrar para nada más que dejar un puñado de dinero en efectivo. Casi nunca hay nadie ahí, y cuando lo hay, no te ayudan en nada. Las tuberías no funcionan, el viejo del escritorio simplemente te dirá que orines en el bosque y toda la comida en los estantes probablemente esté llena de algún tipo de hongo. En este punto, querrás regresar a tu automóvil, asegurarte de tener suficiente combustible para el viaje y regresar en la dirección de donde viniste. Sabía que esta área era una mala noticia hace mucho tiempo, pero no fue hasta que recientemente comencé a trabajar en el bosque que supe cuánto la odiaba. Las cosas simplemente no son normales ahí fuera. Todo el que se considera local lo sabe, pero no todos saben por qué. Lo único que saben con seguridad son estas tres cosas. Ir al bosque, sin importar la hora del día, es una mala idea. Cuando sucede algo raro, aprendes a girar la cabeza y no hacer preguntas. Escuche siempre la transmisión de niebla de emergencia. Para cuando lo veas con tus propios ojos, será demasiado tarde. Lo que voy a decir va a sonar como las divagaciones de un loco, pero les estoy contando exactamente lo que me dijeron cuando me uní a la policía. Donde se asienta la antigua torre de vigilancia, en el punto donde termina el pueblo y comienzan los bosques montañosos, la línea de árboles es una barrera entre un mundo cruel y salvaje y el nuestro. El bosque está vivo. Como una especie de milagro retorcido, cualquier cosa muerta que toque el suelo, la hierba o la corteza de los árboles, se convierte en parte de una colección grotesca. Suena como una historia de apocalipsis zombie, pero te aseguro que no lo es. Nada allí se alimenta de carne o sangre ni nada de eso. Un colega mío me dijo una vez, solo quieren crecer. Algunos nos han llamado histéricos para denunciar animales que se acercan pesadamente a ellos con rasgos humanos que no coinciden y viceversa. Otros han informado de algo más aterrador. Creo que una de las emisoras de emergencia en la torre de vigilancia, creo que su nombre comienza con una E, pero el jefe de policía la llama 28, vio lo que todos tememos más. Es antiguo, pero no es ningún dios, deidad o gobernante del bosque. Es simplemente el más fuerte, ya que acumula más piezas y más peso que el resto. Pocos han visto más que una cornamenta gigante a través de los árboles, o un atisbo de una garra larga y delgada, pero sabemos que está ahí fuera. Me gustaría decirles que estamos buscando una manera de derribarlo antes de que se acumule aún más, pero por ahora, lo máximo que podemos hacer es controlar el enjambre. Si aún no lo has adivinado, nuestra estación de radio local es más una defensa que un medio de entretenimiento. Te diré mi nombre si significa algo. Es finlandés. Oficial finlandés. Lo dejaré a tu imaginación si ese es mi nombre o mi apellido. No hace mucho, acompañé a un compañero policía en la búsqueda de una mujer desaparecida después de que se encontraran sus dedos cortados en la torre de vigilancia en las afueras del pueblo, y ese fue el comienzo de mi experiencia con el temido deber forestal. En lugar de aburrirte con todos los detalles de innumerables anécdotas increíbles, te daré un breve resumen de los casos más extraños que mis colegas y yo hemos manejado solo en los últimos meses. Enero. Un hombre blanco, de unos 40 y tantos años, llamó para decirnos que su anciana y senil madre estaba tratando de convencer a los animales del bosque para que entraran en su casa porque los confundía con su difunto marido. Tras una rápida inspección de un antiguo cementerio cerca del bosque, los restos de su marido habían sido desenterrados y aún no han sido recuperados. El suelo todavía estaba helado y no se vieron marcas de balas. Febrero.
Mujer negra, 16 años. Llamé a la policía después de decir que un hombre con raíces donde debería haber estado su rostro estaba tratando de atraerla al bosque. Cuando le preguntamos qué había dicho, ella nos dijo, no dijo nada. Las raíces se apoderaron de su boca. Pero sentí que me pedía que lo siguiera. Curiosamente, su historia coincide con al menos 11 informes de los últimos 3 años, todos ellos de niños y adolescentes. Marzo. Una mujer blanca, de 20 y tantos años, supuestamente intenta suicidarse en una bañera. Después de ser resucitada, arrastrando las palabras algo acerca de que un puma le robó la voz a su padre. Más tarde, cuando la interrogaron, negó recordar nada de lo que dijo y afirmó que nunca había intentado ahogarse. Los niveles de alcohol en sangre eran sospechosamente altos. Abril. Varón hispano, 30 años. Ambos tímpanos se rompieron violentamente por un accidente mecánico que involucró a unos auriculares mientras estaba en su lugar de trabajo. Mientras se recuperaba, una anciana llamó a la estación de policía desde un número anónimo para decir simplemente, Dios le dio lo que necesitaba, oídos sordos para ver mejor su gloria. Se desconoce su identidad. Puede. En el lapso de una semana, 4 personas desaparecieron exactamente en el mismo lugar. Jennifer Cook, 25 años. Pamela y Gordon Richman, 48 y 52 años. Marcus Vane, 27 años. La única evidencia que quedó fueron 4 dedos de Jennifer, la mitad de los cadáveres del señor y la señora Richman y una caja de viejos víveres podridos abandonados en el suelo donde Marcus desapareció. Ninguno de sus restos ha sido recuperado, pero como puedes imaginar, nadie espera encontrarlo con vida. Entonces dije que estaba trabajando en el caso de una mujer desaparecida. Esa mujer desaparecida era Jennifer Cook. Durante las primeras horas, la estuvimos buscando de una sola pieza, y después de eso, comenzamos a buscar su cuerpo. Desgraciadamente aún no ha sido encontrada, aunque sí vista, lo que nos dice que hay pocas esperanzas de recuperarla como estaba. Mi compañero oficial, a quien llamaré Nancy por el momento, estaba extraordinariamente entusiasmado cuando se trataba de descubrir el paradero de Jennifer. Ella era nueva, incluso más fresca que yo, pero había sido transferida después de más de una década de servicio en el otro lado del estado. Creo que esta es la razón por la que se dedicó tanto a considerar esto como un caso de asesinato y no como una misión de recuperación. Todavía tenía que entender realmente lo poco que este lugar sigue las reglas de lo que consideraríamos normal. Siempre me mareo aquí. Odio las montañas. Me quejé mientras caminábamos por las colinas cubiertas de árboles, con un K9 en alerta caminando delante de nosotros. Correcto, estuvo de acuerdo Nancy conmigo. A veces es casi como si no pudieras saber si estás subiendo o bajando. No es de extrañar que la gente se pierda aquí y acabe sin encontrar el camino de regreso. Ella no sabía ni la mitad. Aunque no explica cómo Jennifer terminó empujada contra un árbol. Nancy tenía el ceño fruncido mientras continuaba. Ella no necesitaba mostrar ese tipo de intimidación enojada simplemente hablando conmigo, pero comencé a darme cuenta de que podría ser simplemente su cara. Creo que es raro, eso es todo. Aquí afuera, lejos de la ciudad donde nos dicen que animemos a la gente a mantenerse alejada, es como si alguien estuviera ocultando algo aquí. ¿Qué crees que están escondiendo? Pregunté, genuinamente curioso. No lo sé, Finn. Ella se encogió de hombros y miró hacia arriba para escanear los árboles que nos rodeaban. Había demasiado silencio, ni siquiera se escuchaba el canto de un solo pájaro. Pero alguien está aquí matando gente y nadie parece interesado en cazarlos. Tenía un susurro ronco y seco mientras entrecerraba los ojos, y lamento admitir que casi me reí. Me recordó mucho a los viejos sheriffs de las películas del oeste, siempre listos para sacar ambas pistolas en preparación para que algún sinvergüenza se les acercara sigilosamente. No iba a decirle a un compañero oficial, especialmente a uno con más años de experiencia que yo, que se parecía un poco a Yosemite-san. Oh, joder. Ambos escuchamos gritar a uno de los miembros del personal médico antes de ver algo. Nuestro K9 aguzó el oído, pero no pareció sentir ninguna amenaza. Más bien, nos encontramos arrastrados hacia los arbustos, donde conjuntos de huellas se sumaban a lo que parecía ser un camino ya derribado de ramitas y pasto aplastados. Parecía como si hubieran arrastrado algo, y una vez que pudimos ver lo que habían visto los demás, tuvimos una buena idea de lo que habían arrastrado por allí. Al principio parecía un solo cuerpo. De hecho, fueron 2. La mitad superior de un hombre y la mitad inferior de una mujer, ambas probablemente muertas durante no más de 24 horas como máximo.
En cuanto a la otra mitad de los dos, bueno, parecía que se habían ido. Reconocimos el rostro del hombre. Era Gordon Richman, de la ciudad, y nuestra única suposición era que la otra era su esposa, que había desaparecido con él durante una densa niebla. Esos malditos empleados de radiodifusión no están haciendo su trabajo, mierda. ¿Dónde está el resto de ellos? Miré a Nancy, que parecía molesta, pero no tanto como yo por la revelación. O la pareja había sido devorada parcialmente o el bosque se estaba volviendo inteligente al dividir los pedazos, lo que nos dificultaba encontrarlos. Nancy sacudió la cabeza, disgustada. Te lo dije, ¿no? Un cabrón enfermo está aquí afuera, simplemente jugando con nosotros. Oh, Dios, aquí apesta. Uno de los paramédicos tuvo que cubrirse la cara con la manga. Era bastante malo cuando alguien que habitualmente trabajaba con todos los terribles olores que el cuerpo humano podía crear enfermaba estando a 3 metros de la fuente. Pero tuve que estar de acuerdo. Desde donde yo estaba, los cuerpos olían como si hubieran estado pudriéndose durante semanas, cubiertos de moho y llenos de basura caliente empapada en excrementos de cerdo. Fue así de malo. Tomamos fotografías de la escena, incluidas tomas del área circundante para cualquier referencia de ramas rotas o evidencia adicional. No muy lejos de los cuerpos, Nancy se topó con un teléfono celular al pie de un árbol y, en el proceso, encontramos otra fuente de ese terrible olor. El árbol goteaba lo que parecía savia contra la corteza de color oscuro, pero estábamos muy equivocados en eso. Era sangre. Sangre oscura y espesa prácticamente salió del árbol desde un agujero en el centro de la corteza, como si se hubiera llenado al máximo y estuviera formando un charco en la hierba debajo. ¿Qué demonios es eso? Miró el árbol con los ojos entrecerrados y sus manos enguantadas sujetaron con cuidado el teléfono móvil antes de inspeccionar la pantalla. Hay algo mal con ese árbol. Pero primero tenemos otro problema. ¿Cuál es el problema? Pregunté y ella giró el celular hacia mí para mostrar el último mensaje en la pantalla. Llamadas perdidas de la misma persona y era un nombre que ambos reconocimos. Evelyn. Así es, así se llamaba. Era 28 en la torre de transmisión. Tendríamos que buscar el número de teléfono más tarde, pero en un pueblo de solo unos pocos cientos de habitantes, no fue difícil hacer una suposición aquí. Era un problema, pero no por la razón que pensaba Nancy. ¿Verdad? Casi de inmediato sospechó que el empleado de la radio tenía algo que ver con esto, ya que los dos que trabajaban en el puesto de avanzada tenían acceso constante al área boscosa circundante. Yo, sin embargo, lo que más me preocupaba era que significara que nuestros nuevos locutores habían estado husmeando en el bosque. Realmente no podíamos darnos el lujo de perder 2 más después de haber perdido ya 27, incluso si estos 2 son un par de holgazanes incompetentes. Antes de que pudiéramos continuar la conversación sobre qué hacer con esa información, escuché otro sonido de disgusto de uno de los paramédicos. Los dos habían estado intentando mover la parte superior del cuerpo del hombre sobre una hamaca de tela para transportarlo, pero no pudieron levantarlo del suelo. Nancy y yo abandonamos el árbol que aún sangraba para ver qué lo retenía, pero era más desconcertante y grotesco de lo que podríamos haber imaginado. Solo lograron levantarlo medio pie del suelo antes de dejarlo caer de costado, donde vimos que su cuerpo estaba siendo invadido por las raíces debajo de él. Estaban creciendo directamente a través de su cavidad torácica, envolviendo todo su interior y manteniéndolo pegado al suelo hasta que un fuerte tirón lo soltó parcialmente. El olor que flotaba en el aire era casi demasiado para cualquiera de nosotros, y tuve que alejarme tambaleándome para no perder el desayuno. Sentí que se me hacía la boca agua, pero reprimí las ganas de vomitar. Parece que algo está creciendo a través de uno de los paramédicos tuvo arcadas, dándole la espalda pero incapaz de escapar del olor. Me cubrí la nariz y la boca con la manga y me agaché, feliz de llevar guantes mientras miraba más de cerca. Nancy estaba justo a mi lado, y lo que vimos a continuación pudo haber sido su verdadera iniciación en nuestra pequeña rama de la fuerza de policía de Clariton. El cuerpo de Gordon, muerto y sin sangre, de repente se movió en una serie de espasmos, cuando un gemido sobrenatural salió de su boca. Cuando abrió los labios, estirando la mandíbula, pudimos ver las curvas y rizos de las ramas moviéndose dentro de su garganta. También se movían en el suelo, como si se adentraran cada vez más en su torso para agarrarlo con más fuerza. De repente, las raíces tiraron de él y lo aplastaron contra el suelo donde estaba antes, hundiéndose más profundamente en el suelo como si lo plantaran nuevamente en su lugar. Tenía los ojos abiertos y muy grandes, blancos con venas azules pálidas en la superficie, mientras emitía un último graznido agonizante.
Habríamos pensado que su cuerpo estaba dando algún tipo de respuesta automática, como el aliento que algunos funerarios informan de los cadáveres que liberan gas de los pulmones. Solo que eso no explicaba su siguiente truco. Parpadeó y estos rodaron hacia adelante, sus iris descoloridos moviéndose de un lado a otro antes de enfocarse directamente en todos, uno a la vez. Me miró, luego miró a Nancy y luego, culpa. Antes de que el cadáver de Gordon pudiera emitir otro sonido, Nancy sacó su arma de la funda y le disparó directamente entre los ojos a quemarropa. Fue una respuesta de pánico, pero aún así, de todos modos nos estaríamos metiendo en un mundo de problemas por esto. Tenías que hacer eso. Le grité, como si su respuesta en una fracción de segundo encendiera mi propio momento de pánico. Uno de los paramédicos se agarraba el pecho, el otro simplemente parecía feliz de estar más lejos. Le jodiste la cara. Como si no lo fuera ya. Nancy ya no parecía asertiva ni llena de agresividad. Ella simplemente sonaba confundida, asustada, tratando de recomponerse. ¿Qué diablos acabamos de ver? Mientras ella recuperaba el aliento, probablemente tratando de descubrir lo que acababa de ver con sus propios ojos, busqué una navaja de bolsillo para entregársela a uno de los paramédicos. Lo estaban poniendo en el cabestrillo, para que fueran ellos quienes lo cortaran de esas raíces. Intenté distanciarme mientras lo hacían, en parte por el olor y en parte porque las raíces gritaban al ser cortadas. Estábamos a punto de irnos, recuperando nuestras pruebas con el plan de tener unas palabras con el trabajador de transmisión que había aparecido en el teléfono celular abandonado de Jennifer. Sin embargo, antes de que tuviéramos la oportunidad, nuestro K9 de repente comenzó a hacer el gruñido más bajo y gutural que había escuchado de él. Sentí un tirón en su correa y lo vi apuntando con su nariz hacia un espeso grupo de árboles y arbustos, aparentemente mirando a la nada. Todo el pelo de su espalda se erizó y enseñó los dientes al espacio oscuro debajo de los pinos. Juré que, durante una fracción de segundo, es posible que haya oído algo gruñir en respuesta. Eso, y el destello momentáneo de algo brillando entre el punto apenas visible entre las ramas. Un par de ojos, no, un par no. Al menos un trío. El perro metió la cola y retrocedió, y fue entonces cuando supimos que era hora de irnos. No me molestaré en intentar especular que vio nuestro K9 y nosotros no vimos. La razón es que podría haber sido cualquier cosa. Durante mi tiempo aquí, he aprendido dos cosas muy distintas trabajando en la fuerza. Nunca sabes con lo que te puedes encontrar y nunca jamás estarás preparado para ello. El caso de Jennifer Cox sigue abierto, o al menos, eso le contamos por ahora a su familia. En lo que a nosotros respecta, se ha añadido a la interminable lista de anomalías en el bosque que deben ser contenidas. Mientras tanto, he estado tratando de localizar a ese tipo en la torre de radio, Dan, como sea que se apellide. Necesitarán que alguien se haga cargo de las entregas de suministros y, como puedes imaginar, ninguno de los adolescentes que trabajan en el supermercado local es tan estúpido como para ofrecerse como voluntario. Si Dan no sale él mismo a recoger su mierda, es posible que Nancy y yo estemos tirando pajas para ver quién se encarga de tareas forestales a largo plazo. Todo lo que puedo decir por ahora es que este lugar no es natural. Es un lío de cosas imposibles hechas posibles, pero ninguna de las cosas que nos gustaría ver. Es una pesadilla en sus peores días e irradia inquietud en los mejores. Entonces, si estás conduciendo por un puerto de montaña, buscando algo que escuchar y escuchas el crujido de 104.6, te sugiero que no vayas más lejos. Ya no necesitamos que los bosques crezcan.